con el micrófono apagado. Ahora sí, muy buenos días, bienvenidos, Hola. bienvenidos al semillero, ¿cómo están? Bien. Me alegra que ya hayamos conseguido reunirnos. Bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Espero que se encuentren bien, contentos. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy nos corresponde ocuparnos del tema de la acción, del tema de la razón práctica. Y bueno, yo no sé si tengo un comentario en particular el día de hoy, pero por lo menos voy entonces a plantear un poco las preguntas fundamentales del texto y el problema principal de este texto que me ha parecido sumamente interesante como todo lo de Waldenfels. Y bueno, lo primero entonces que quisiera decirles es que aquí se trata precisamente de determinar de dónde proviene la acción o cuáles serían los elementos para pensar una especie de teoría de la acción y agregaría una teoría de la acción que deje espacio para lo extraño, aunque no lo menciona aquí, pero en el fondo, en el trasfondo es lo que se encuentra en juego, una teoría de la acción que deje espacio para lo extraño y eso significa que deje espacio para la creación, para la acción productiva. Y aquí lo que él está cuestionando es algo que ya había aparecido antes y es el tema de los órdenes establecidos. La acción es una creación en el marco de un orden establecido, es la creación de un nuevo orden o no. Y qué lugar juega aquí justamente el orden establecido y ese acontecimiento de lo extraño que cuestiona el orden dentro de la génesis de la acción. Entonces, este es, digamos, el problema principal de este texto y, por supuesto, la idea de Waldenfels va en la dirección justamente de abrir un espacio para la creación, dice él, del propio logos de la acción por la acción. Es decir, la acción no solamente reproduce un logos o un orden establecido, sino que más bien produce su propio logos y no solamente produce ese propio logos, sino produce las preguntas para las cuales ese logos es respuesta. Es decir, hay estos dos elementos, esta lógica de pregunta y respuesta que él reivindica muchas veces, aparece aquí planteada en términos de la acción. La acción puede ser vista como la respuesta a una pregunta, a un problema, a una cuestión. Y aquí él está diciendo que no solamente la acción es productiva cuando produce su propio logos, sino que también produce las preguntas para las cuales este logos es respuesta. Y esa, diría yo, es como la tesis general. Se trata de todas maneras de una acción productiva, tal como él la define, que se da siempre en el marco de lo dado. Es decir, no hay una acción pura sin un gran conjunto de, digamos, de elementos previos, sin un todo previo que sirva de marco de referencia, sin un todo estructural del comportamiento desde el cual se realice esa acción. Y justamente el orden establecido, creo que esta idea ya había aparecido, el orden establecido en el fondo hace parte un poco del, del marco en el medio del cual puede surgir lo extraño y puede surgir lo nuevo, puede acontecer lo nuevo, puede cambiarse el orden. Digamos que no hay un nuevo orden establecido o no hay un cuestionamiento del orden establecido, del logos del caso, sin un logos previamente dado. Bueno, yo dejo ahí, me parece que es como la idea central del texto y pues lo dejo planteado para que podamos oír otras perspectivas y a partir de ahí comenzar a discutir. ¿Quién quiere continuar? Anímense, estamos muy callados hoy. Bueno, yo me arriesgo. Dale, Hans, por favor. Es un riesgo. Bien, pues bueno, digamos que lo que me llamó muy la atención es esta caracterización de la acción desde, pues como tres perspectivas, la aristotélica,
pues entendía como desde el punto de vista de los medios y fines, la kantiana a partir de las máximas, y la tercera, pues que me pareció interesante, pues la de Hume, en donde hay como una cierta causalidad frente a la relación que existe entre la acción y el logos, entiendo así. Es decir, pues normalmente se piensa que uno actúa de acuerdo a lo que piensa, es decir, el pensamiento de alguna manera dirige la acción, y pues digamos que aquí la pregunta es si la acción misma pues tiene una forma de racionalidad que no depende de esa teorización, es lo que yo más o menos entiendo. Que un poco me evoca esa idea de Heidegger de pensar que en la vida cotidiana, pues existe una suerte de comprensión que no es absolutamente teórica, pero que es una comprensión con la cual ya estamos viviendo y estamos actuando y nos comportamos de alguna manera frente al mundo. Entonces, digamos que hacia allí creo que tiende un poco esta reflexión, y pues digamos que, repito, pues me llamó mucho la atención que tomara pues a estos tres eh, pues digamos que estas tres figuras como una forma de reflexionar acerca de la acción. Entonces, comienzo con eso. Muchísimas gracias, Hans. ¿Quién sigue? Si quieren, un comentario respecto a lo que Dale, acaba de dale. mencionar Hans, y es justamente lo interesante es cómo trata de organizar. Yo sé que esto puede ser bastante arbitrario, pero digamos, cómo se entiende el orden a partir de tres grandes modelos. Y estos serán los modelos de órdenes, ¿no? El modelo del orden teleológico, el modelo del orden regulativo y el causal. Y digamos, bajo la idea de que no son modelos necesariamente separados, sino que son modelos que se pueden complementar, etcétera. Pero claro, la tesis allí que me parece fuerte es esa idea de orden hace que toda acción sea siempre reproductiva. O sea, si efectivamente los órdenes operan así, las acciones no hacen más que reproducir el orden que ya está establecido. ¿Mm? Entonces, creer que así funciona, o sea una sola o sea las tres mezcladas, pues coarta la posibilidad de una acción productiva. Entonces, la idea de la acción productiva le obliga a pensar otra forma de orden, otra forma en cómo se constituyen los órdenes que vayan más allá de estos tres modelos o incluso de los posibles nexos que puedan establecerse entre ellos. Entonces, eso le implica que si queremos hablar de una acción productiva, implica pensar un modelo diferente de cómo se constituye un orden. Por eso la acción productiva es la que dice, claro, nunca parte de la nada. ¿Mm? No es creación ex nihilo, pero tampoco lo que produce no es tampoco radicalmente nuevo. O sea, no parte de la nada, tampoco llega a algo radicalmente nuevo a pesar de que hay novedad. Y yo creo que lo que está tratando de hacer con esta idea de la acción productiva es pensar por qué los órdenes cambian. Porque da la sensación que los otros tres modelos nos obligan a reproducirlos eternamente. Entonces, ¿por qué es posible que un orden cambie? ¿Por qué es posible que haya acciones que sean productivas? ¿No? Y un poco ahí vinculado con la tesis que mencionaba al principio Andrés, que es la acción es productiva porque incluso responde a cosas, responde a preguntas o plantea preguntas para la que ella misma va a subvertir el terreno en el que están haciendo esa misma acción. Mi sensación es que su inquietud es esa, o sea, ¿cómo es posible que las cosas cambien, que los órdenes cambien, ¿no? Y la conclusión a la que llega, por lo menos así, muy, muy por encima, sería que los tres modelos de órdenes establecidos no nos dejan pensar el cambio. Y que para que haya acción productiva es necesario cambiar la idea, el modelo de cómo entendemos el orden. Sería un poco como mi comentario acá. Es Totalmente de curioso, ¿no? Porque acuerdo. es pelear contra tres gigantes, ¿no? Está peleando contra tres monstruos y tradiciones brutales. O sea, contra la Sí, aristotélica, la kantiana y la empirista. O sea, es pelearse con tres. sí, pero quisiera pronto, perdón, sé que usualmente no lo hacemos así, pero me meto la cuchara para problematizar un poquito más, porque Hans dijo que, bueno, aquí estaría, Hans, digamos, sospecha que
él se orienta hacia un tipo de comprensión, digamos, preteorética en la que todos nos movemos en el mundo de la vida, por decirlo en esos términos. Pero yo diría que, mejor dicho, lo que quiero es problematizar un poquito más esto desde el lado hermenéutico, porque estamos muy acostumbrados a esta conciencia preteorética previamente familiarizada con un lenguaje, con un mundo de la vida, etcétera. Ricoeur la llama prefiguración y lo hace en el marco de una teoría de la acción, la prefiguración de la acción, literalmente. Y entonces lo que él está diciendo es que en el fondo, por supuesto que puede haber un contexto previo que prefigura la acción y que determina las condiciones normales de la acción reproductiva en este caso, pero acción reproductiva que puede tener un cierto elemento de novedad, también habría que decir, pero que de todas maneras lo que quiere ver Waldenfels aquí por debajo de esa prefiguración de la acción es justamente la posibilidad de que eso cambie. Entonces quiero como fortalecer la pregunta que hace José Luis, que es, bueno, ¿cómo cambia el orden? ¿Cómo se generan nuevos elementos a partir de lo prefigurado? Entonces, si la fenomenología y la hermenéutica hacían, y el estructuralismo, por lo demás, ponían el énfasis en la prefiguración, Waldenfels pone el énfasis en el elemento que hace surgir lo nuevo en medio de la prefiguración. Y eso es como lo que a él le interesa. Y por eso es tan importante su pensamiento para la tradición hermenéutica y fenomenológica, que creería yo. Ahora sí, perdón por la digresión. ¿Quién quiere continuar? Mientras alguien se anima, yo quiero añadir algo pequeñito a lo que dijiste, que me gustó mucho, y es la idea que está en Waldenfels de que incluso la acción reproductiva tiene novedad, y es Sí. porque nunca se da bajo las mismas circunstancias. Sería como el robot sería el único, un algoritmo sería el único que hace una acción 100% reproductiva, ¿no? Una máquina, pero el logos de la acción humana, a pesar de que sea reproductiva, siempre implica algo de novedad porque las circunstancias siempre son nuevas. O sea, solo artificialmente habría reproducción pura. Eso me parece una idea muy, muy chévere, porque de nuevo es pelear con el modelo, por ejemplo, causalista, de frente, o sea, es irse de frente contra ese modelo. Sí, como están tan tímidos, yo sigo hablando también. Esto, digamos que esto que dices me hace pensar muchísimo en Gadamer, en, eh, en el tema de la reproducción de lo comprendido previamente en Gadamer y en la manera como él ve la interpretación. Por ejemplo, interpretar una pieza musical es interpretarla de una forma siempre diferente. Si bien es la misma pieza y si bien hay interpretaciones que son un poco más canónicas de las cosas, la interpretación que temporalmente se da en otro tiempo, en otro momento, es siempre distinta y es siempre productiva. Y Gamer le pone el énfasis a ese carácter productivo, incluso dice que hay un surplus de comprensión, digamos, se comprende más que antes, se interpreta más que antes. Y esto lo hace cuando analiza la temporalidad de la obra de arte en particular. Digamos que por el tema, por el lado del arte, Gamer lo desarrolla muy bien. Pero también me hace pensar en otro registro, y es el registro de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, ¿no? Y ese debate entre el periodo normal de la ciencia, el periodo revolucionario, y cómo se gestan entonces nuevos órdenes dentro de las teorías científicas. Y agrego algo más, el Kuhn tardío eh, llegó a reformular el planteamiento de su teoría de las investigaciones, de las revoluciones científicas, perdón, en términos de base hermenéutica. El Kuhn tardío se acercó a la hermenéutica para pensar el concepto de paradigma, ya no como paradigma, sino como base hermenéutica en el marco de la cual se da, digamos, una comprensión, un periodo normal de la ciencia. Entonces, yo creería que este es un poco el contexto de este trabajo. Digamos que, por supuesto, aquí no, bueno, es un contexto amplísimo, es toda la teoría de la acción, pero por supuesto hay detrás un tema que pregunta o que nos hace pensar en este tema de las revoluciones científicas, Edison.
Bueno, buenos días. días. Yo estuve leyéndolo como en la línea de la otredad, la pregunta por la alteridad allí, y él tiene un apartado pues donde dice que la acción en el sentido más estricto es un fenómeno entre otros, que está en la página 157, es decir, una forma específica de experimentar y comportarse del hombre. Y esa inclusión de esa cita me parece que da a entender que no es individualista la perspectiva que él está proponiendo, y que por tanto yo, derivado de eso, también podría decir que no es tanto una oposición que él esté haciendo a Kant, Aristóteles y a Hume, sino una especie de complementariedad a eso. Si bien, por ejemplo, pensamos en lo que plantea Aristóteles en la física cuando está hablando de esos componentes del orden de la naturaleza, la homeostasis, la teleología, la equifinalidad, que son esos principios que después un biólogo como Bertalanffy retoma en Teoría General de Sistemas, que es un texto muy aristotélico. Lo que muestra es que hay una perspectiva, digamos, él lo nombra aquí algo así como una totalidad, ¿cierto? Yo Totalidad diría que estructural del comportamiento. estructural, sí. Entonces, yo diría es que Waldenfels acepta que eso existe, pero que no es suficiente. Es decir, no se opone a eso, sino que eso no es suficiente para explicar la acción humana. El causalismo de los modelos empírico-analíticos no son suficientes porque algo escapa, algo de la acción humana escapa a esas tenazas. Y para mí, Waldenfeld sigue trabajando de fondo la noción de lo extraño, aquello que se diluye como no se deja atrapar por los conceptos fijos. De hecho, pensé también en Gilles Deleuze y Félix Guattari en la noción del rizoma, que son múltiples cosas que se conectan con otras múltiples cosas que nos da una idea de espiral y de una interconexión que, que, que siempre está, digamos, dándonos posibilidades de muchos sentidos. Entonces, me parece que esa forma, ese significado sobre la otredad o sobre una alteridad que es extraña, que no se deja definir por una causa, me parece que ahí hay como un elemento importante. Ahora, con lo de Kant, cuando Kant dice obra según una máxima tal que puedas querer, al mismo tiempo que se torne ley universal, a Kant se le ha criticado mucho ese aspecto, pero yo creo que lo que Kant está reclamando ahí es una conciencia moral. Cómo nosotros deliberamos a partir de las tres formulaciones que él plantea después. Cómo nosotros deliberamos, o sea, es el asunto de la conciencia moral. Y yo creo que no está alejado de lo que plantea Waldenfels, pero él, en mi modo de ver, se propone agregarle cosas que quizás a estos autores, grandes autores, no lo vieron desde la perspectiva de la extrañeza o del sentido de lo extraño. Entonces me centré en este momento, pues, digamos, en ese aspecto de que las acciones se dan con otros. De hecho, nosotros le asignamos, eso lo plantea el interaccionismo simbólico que reflexiona mucho la obra de Max Weber, que nosotros nos comportamos, los seres humanos, dice esta teoría, nos comportamos según el significado que le damos al mundo y a las personas, a las relaciones con las personas. Que si modificamos esos significados que nosotros le damos a las personas y a las relaciones, modificamos acciones. Por tanto, el sentido que le asignamos es móvil, cambiante, se construye con los otros, y creo que me parece que también es por lo que él retoma esa idea de Weber de la teoría de la acción humana que está en el texto de Economía y Sociedad, que es un texto gordo, pero me parece que en términos sociológicos creo que Waldenfels también
da la idea de que es con otros, que es un escenario con otros, que no es solamente una acción, sino que son interacciones donde aparece también el fenómeno humano de la alteridad. Gracias, Edison. Estaba oyéndote mientras hablabas, me da la impresión de que le ponías como mucho énfasis a la interacción con otras personas cuando lo que estaba diciendo Waldenfels en este punto en particular se refería a la totalidad, digamos, a la totalidad estructural del comportamiento que implica básicamente nexos globales, decía él, que no hay un asunto separado del todo. Es decir, creo que me da la impresión de que tú le pusiste más énfasis del que aparece en el texto a la interacción con otras personas. Entonces me costaba un poquito, mejor dicho, estaba completamente de acuerdo con el comentario que estabas haciendo, pero al mismo tiempo sentía algo extra en el comentario que creo que ya lo dije. Y ese es el primer comentario. Y segundo comentario es que mientras lo decías, también pensaba que había que completara, que había otro elemento en el texto de Waldenfels que es interesante y que se relaciona con lo que tú estabas diciendo, y es que ninguna de estos tres órdenes grandes, el teleológico, el normativo, el biológico causal o algo por el estilo, ninguno de esos órdenes simplemente se puede combinar para dar de ellos un todo. No resulta de un collage, no resulta una totalidad, dice él. Entonces, como que la totalidad hay que pensarla de otra manera. La totalidad no se deja simplemente pensar en este esquema, en ese marco. Algo escapa a esa totalidad y se me ocurre en este momento que eso que escapa es justamente el mismo tema que a él le interesa, de dónde surge cuál es la génesis del orden, de dónde surge un nuevo orden, de dónde surge el cambio, cuál es la génesis. Finalmente la acción es una acción que cambia algo, que produce algo, que crea algo. Entonces, ¿cuál es la génesis de la creación? ¿Cuál es la génesis del nuevo orden? ¿Cuál es la génesis del cambio? Y la génesis del cambio no está en el orden mismo, ni en la suma de los órdenes, ni en el collage de órdenes dados. La génesis del cambio está más atrás y ahí aparece lo extraño, pero lo extraño no necesariamente es interacción con otras personas, creería yo. Yo quisiera añadir una cosa ahí al respecto a lo que estabas mencionando y es, yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando, claro, la idea de él es que la acción pertenece como todo a un complejo, una estructura mucho más grande. eh, Me parece interesante que hable, por ejemplo, de que la categoría más grande es comportamiento. Dice, nosotros tenemos comportamientos. Dentro de los comportamientos hay un comportamiento muy particular que es especial, que es el que le llama acción, ¿no? Entonces, le interesa ese, o sea, como dentro del nexo de cosas que nos acompañan a nosotros, con el que que vivimos, pues, le interesa el terreno de los comportamientos y dentro del terreno de los comportamientos le interesa el tema de la acción. Ahora, esa acción siempre está en nexo global con otros comportamientos. Además, nunca se da de manera aislada. O sea, al estar vinculado con los otros, siempre pertenece a esa estructura total concreta que llama. Pero allí, para incluir un poco el comentario de Edison, me parece interesante que la otra característica que le añade la acción es que si bien no existe una acción que pueda ser considerada exclusivamente natural, tampoco hay una acción que pueda considerarse exclusivamente simbólica. Y uno diría, bueno, ¿qué significa eso?
de pensar algo, una acción como natural o como institucional. Dice, como que no puede ser puramente natural, no puede ser puramente institucional. Pero pensar en esa dimensión de lo institucional, pensar en esa dimensión de lo simbólico, inmediatamente nos arroja al mundo de los otros, ¿no? Y ahí uno pudiera un poco hacer todo el énfasis que quería, que le interesa hacer a Edison en la otredad, un poco en esta dimensión del carácter también simbólico e institucional de la acción, a pesar de que no sea solo eso, pero está ahí metido, ¿no? Pues los órdenes están respaldados justamente por alteridades, que dan, o sea, yo no pudiera decir que yo establezco un orden solito, José Luis, acá con mi pura acción. Entonces, estoy tratando de vincular un poco las dos cosas, pensando en eso, o sea, en el nexo en el cual se ve integrada toda acción. Uno de los elementos fundamentales es la dimensión simbólica, y esa dimensión simbólica es presencia de otros, ¿no? Creería yo, no sé si por ahí uno pudiera establecer el vínculo y el énfasis que le interesa a Edison marcar. Sí, hay otro elemento que me parece importante y que no está del todo claro, creo yo, bueno, por lo menos en este texto, y Waldenfels tal vez sí es un poquito ambiguo, y es su relación con la fenomenología. A veces se muestra totalmente fenomenólogo, a veces lo pone en duda y a veces directamente cuestiona la fenomenología como parte de un orden establecido, la búsqueda del sentido, el estudio de los órdenes prácticamente. Eh, y al respecto de esta génesis del orden, dice algo que me parece interesante. En algún momento se pregunta si la fenomenología tiene algún privilegio frente a otros intentos de dar cuenta de los órdenes de la acción o de la génesis de la acción. Si de alguna manera la fenomenología logra romper, se pregunta explícitamente eso, el orden preestablecido y sugiere, estoy remitiéndome a la página 163 en particular, sugiere que la esfera de corporalidad representa un ámbito intermedio que detiene la fragmentación de la acción en partículas criticables, comprensibles y expresables. Y la siguiente frase dice, vale preguntar si dicho ámbito, en términos globales, rompe la integración de la acción en un orden previamente dado. Entonces, la corporalidad parecería un ámbito intermedio que que parece capaz de romper este orden preestablecido. Yo pensaba, bueno, ¿y por qué la corporalidad en particular? Y me venía a la mente, por supuesto, de entrada, la separación psique-soma, la separación entre lo psicológico y lo somático. Lo somático, entendido como Körper, no como Leib, no como cuerpo vivido, sino como cuerpo físico, material, digamos, funcional, podría verse como parte del orden, digamos, biológico causal, al estilo de Hume. Pero todas las metas y valoraciones y normas humanas se relacionan, por supuesto, con los otros órdenes que él caracteriza, el orden teleológico y el orden normativo. Y en ese sentido, el cuerpo termina siendo justamente un ámbito que parece convocar un elemento, digamos, relacionado con las leyes causales que estudian o que buscan esclarecer las ciencias de la naturaleza, pero también inmediatamente vinculado con otros órdenes que no se dejan reducir a leyes puramente causales, eh, y en las que el cuerpo es absolutamente central. Entonces me quedé pensando en ese, digamos, carácter intermedio de la corporalidad y en el potencial de la corporalidad a la hora de romper un orden preestablecido. Ella no se deja aprehender en ninguno de los tres órdenes, pero tampoco en la suma de los tres. O sea, si fuéramos a tratar de caracterizar una antropología, tampoco sumando, haciendo un collage, podríamos lograrlo.
Y esto recuerda muchísimo a Merleau-Ponty, ¿no? O sea, la Sí, idea de que sumando la perspectiva psicológica, la perspectiva fisicalista, dice, no es que no es ni una síntesis de las dos cuando está buscando ese terreno en el cual pensar la corporalidad en fenomenología de la percepción. Dice, no es ni sumando los dos, ni complementándolos, no diciendo, es que este aporta la parte física, este aporta la parte psicológica. Dice, no, es un terreno distinto que es un nuevo terreno. El terreno de la corporalidad justamente se escapa a eso, rompe con eso, inaugura. De hecho, la palabra que utiliza aquí, que eso sí me recordó mucho a Heidegger, es instaura, ¿no? Un, mm, instaura orden. Un nuevo está. orden, o sea, el cuerpo instauraría un nuevo orden que escapa a todas estas cosas a todos estos otros que se nos venían indicando. Sí, me da la sensación de que está más por el lado de Merleau-Ponty que del de Heidegger y curiosamente el de Husserl, a quien cita mucho y reivindica constantemente, usualmente. ¿Por qué? Porque ahí sugiere, da a entender que, digamos, si uno lee la crisis de las ciencias europeas, Husserl habla ahí de una especie de humanismo, ¿no? De una praxis universalmente interesada, de un ser humano como orientado hacia el proyecto colaborativo de sacar a la luz la idea de razón y de desarrollarla hacia una fenomenología trascendental, universal, con todas sus letras. Y es casi una antropología súper racional la que propone Husserl ahí. Es un humanismo sumamente Ujú. basado como en la idea de ciencia universal y de colaboración universal de los seres humanos. Es todo un humanismo impresionante. Pero ahí también critica a Heidegger. La traducción es muy mala, no sé bien qué diría el original, pero ahí también critica a Heidegger y en su pensar del ser, en el actuar como actuar del ser mismo por encima de la historia, pensamos como de la historia misma por encima de los seres humanos. Y entonces me da la sensación de que ahí es un poquito crítico con estas perspectivas, digamos, tanto la de Ujú. Husserl como la de Heidegger, digamos que estas representarían una especie de órdenes gigantescos hacia los cuales se orienta la acción, pero que no reflejarían justamente el potencial creativo de la existencia humana. Y entonces, en relación con esto, de pronto vale la pena mencionar también la categoría tradicional de animal racional para definir al ser humano y el pequeño aporte sobre el tema de la racionalidad que hay ahí. Menciona a Leibniz y dice con respecto a Leibniz y al milagro de la razón, que el milagro de la razón de Leibniz no es el mismo milagro de la razón ni de Husserl, ni de Merleau-Ponty o de Foucault. El milagro de la razón de Leibniz, si leo correctamente, trataría de oponer la racionalidad a la irracionalidad, mientras que si leemos la razón por el lado de Merleau-Ponty y Foucault, entendemos que no hay una razón, sino muchas razones. Y entonces escribe logos ya no en singular, sino en plural. En plural hay logoi, que era algo que él había hecho antes y que Gadamer también reivindica, de hecho, basándose en Platón. Hay discursos, hay varias razones, no solamente una. Y termina en un párrafo importante ahí diciendo que la razón no llega a dominar su propia condición de milagrosa. Entonces, eh, me parece que tiene profundas dudas frente al proyecto, digamos, racional de la praxis universalmente interesada de Husserl, pero también frente a la praxis del ser mismo a través de la historia de Heidegger, y más bien se enfoca en ese potencial creativo que aparece en la frase de Nietzsche del animal no fijado, del ser humano como un animal no fijado, ya no un animal racional. Sí, a mí, frente a lo que dices, Andrés, estaba mirando pues como la introducción en la página 157, donde digamos que pues dice que quiere o nos dice que entiende por el logos, ¿sí? Cuando dice el logos del mundo práctico, ¿qué sería el logos? Y dice que es sentido, racionalidad, razón
y aquí viene lo que me parece interesante, que se desarrollan como un orden genuino de la acción sobre la base propia de esta. Es decir, digamos que el logos de alguna manera allí se enuncia como orden. Y entonces, pues uno creería que la explicación de la acción debería estar dada. Una acción se podría explicar a partir de ese orden. Es decir, un logos de la acción pues sería entender un orden. Allí más adelante creo que conecta un poco con lo que decías del cuerpo. Hay la distinción como entre la acción individual y las acciones colectivas y cómo yo puedo entender eso. Y dice, solo entonces se generan interacciones que son verdaderas acciones intermedias. Me llama la atención que utilice también como la distinción entre lo puramente individual y lo global. Y hay como unas acciones intermedias que conecta, creo, con lo que estabas diciendo acerca del cuerpo. Y de allí yo paso pues a la conclusión y después de dar como todo este rodeo, digámoslo así, eh, pensando en ese logos de la acción, dice en la página 175 ya al final, un logos que no gobierna un dominio global y duradero, sino que deja surgir campos limitados y cambiantes al responder a desafíos, al responder a desafíos. Semejante logo contestador muestra una productividad de índole particular. Esta producción se distingue de la mera reproducción de la que hablaba José Luis hace rato, no solo en el interior de una orden, no solo cae entre el orden existente y el orden naciente, sino que trasciende, ahí digamos que es lo que me parece a mí interesante, trasciende al mismo tiempo cualquier orden. Es decir, es un logos que al inicio dice que una de sus características es que está fijado de acuerdo al orden, pero lo que se muestra aquí al final de la conclusión es ¿En qué que es página estás, perdona? 176, dijiste. 175. Cuando nos está dando la caracterización del logos, nos dice que trasciende al mismo tiempo cualquier orden. Y creo que allí nos está haciendo o nos está dando como un panorama diferente acerca de ese logos. Porque si al comienzo el logos, digamos que se entendía como razón, orden y, bueno, las que mencioné, pues aquí ya nos está hablando de cómo ese logos de la acción trasciende cualquier orden. Es decir, lo que permite, lo que él llama la acción productiva. Entonces, pues esto digamos que me parece interesante porque de alguna manera nos está hablando de una, y por eso digamos que a mí me sonaba tanto a Heidegger, de una comprensión diferente, ¿sí? Que no es puramente teórica, sino que de alguna manera va un poco más allá de esa comprensión teórica. Pero bueno, no sé si eso es llevarlo muy lejos o si estoy completamente equivocado. Pero pues me llamó la atención pues ese camino, ¿no? Como de cuál es el logo realmente de la acción. Adelante, Edison. Ya, a mí me suena bien lo de que dice Hans, porque yo no sé, yo no hice una lectura tan estructuralista, como que Waldenfels esté hablando en términos estructuralistas o haciéndole una apología al estructuralismo a partir de esos tres mundos. No lo entendí de ese modo y de hecho creo que lo entendí más que él quiere resaltar digamos, esa forma particular que se da en variables, en situaciones cambiantes, en distintas condiciones de un entorno que no son completamente calculables, que es una cita que tiene aquí en la página 163. Cuando él pues menciona lo de que es una acción en el fondo reproductiva si atañe a un orden como tal, pero hay cosas que escapan a esos tres órdenes. Y me parece que está señalando precisamente eso, o sea, es consciente de que existen tres tradiciones o tres autores que han retomado tradiciones que piensan de ese modo, pero que algo escapa a eso y que algo no se deja fijar, algo no se deja delimitar de un modo tan preciso, tan causa-efecto o con unas leyes morales específicas o un orden natural específico, prácticamente tan estructurado que no permite un cambio, sino reproducir cosas que se han hecho con antelación.
porque si no sería como un asunto de una condena de que el acto humano, la acción humana, estaría simplemente condenada o fijada a la reproducción de cosas que ya existen, mientras que esa producción de algo, de hecho, él tiene al inicio una cita sobre la estética, y yo creo que no es gratuito que la haya puesto allí. Hay algo que escapa a ese orden, a esos tres órdenes, que yo no los veo tan separados, sino que el mundo funciona simultáneamente con lo estructural, con lo particular, es decir, funciona de ese modo, pero es insuficiente para lo que él quiere señalar, que a mi modo de ver es esa relación que hay entre lo básico, lo extraño, lo familiar y lo lejano. Todo eso es simultáneo. Me parece que Van der Fels es un pensador que no es propiamente un estructuralista, sino que al contrario está tratando de resaltar las cosas que tienen que ver con la singularidad. De hecho, al principio, miren que él dice, en el primer párrafo, al llevar como el logos de los fenómenos a la interpretación y expresión, aquello que se presenta, ella participa, interviene, y tales intervenciones inevitablemente nos conducen por un camino arriesgado entre encontrar e inventar. El logos de los fenómenos se forma, se modifica y se desplaza al pasar por los fenómenos. O sea, el logos se modifica cuando pasa por esos acontecimientos que nosotros consideramos fenoménicos. Entonces yo creo que sí hay como un punto intermedio, que es lo que yo creo que él no es un estructuralista, para mí no es. No, totalmente de acuerdo con eso, no, no lo es para nada. Justamente está cuestionando esos órdenes. La cita que trajo a colación Hans me parece muy buena en la página 175, porque es como, además lo advierte, ¿no? Como que va a dar una intuición de algo solamente que es muy corto, muy pequeño, pero sumamente importante. Y si no estoy equivocado, no sé cómo será en el texto alemán, pero me parece que, bueno, tal vez no es la palabra lo extraño, pero alguna palabra cercana menciona ahí lo extraordinario al final. Es decir, eh, esa cita es muy buena porque justamente muestra que la génesis del orden se encuentra en algo que no se deja eh, introducir en un orden. Y lo único que a uno le resulta un poquito raro en esa última frase es el uso de la palabra logos. Casi que habría tenido que ponerle unas comillas, porque justamente logos quiere decir orden, y entonces él va a hablar de un logos singular, de índole particular, eh, que, que por el contrario trasciende cualquier orden. O sea, no sé, uno lo podría poner en términos de metalenguaje o de metaparadigma. Justamente, no hay una especie de metalenguaje capaz de dar cuenta de la lógica de surgimiento y de relación de los distintos lenguajes concretos, pero tampoco hay una especie de metaparadigma que sea capaz de explicar el surgimiento de los distintos paradigmas científicos. No hay un logos que nos permita explicar cómo surge eh, cómo se cuestiona el orden existente y el orden naciente, y sin embargo hay un algo que trasciende todo eso y que él llama logos, que ya yo casi entre comillas debería poner. Adelante, Mario. Buenos días de nuevo para todos y todas. Debo confesar que el texto me dio bastante trabajo y que ya a medida que ustedes han ido hablando, creo que lo he asimilado un poco más, que es bastante denso. Yo quería llamar la atención sobre el apartado 4, que es el de la innovación más allá de modernismo y tradicionalismo, que con respecto a algo que dijo el profe Andrés me parece interesante, porque acá él habla de que la acción que desemboca en innovación y por ende se mueve entre órdenes nuevos y un orden que ya previo que estaba,
esa innovación, digamos, desemboca en una tensión entre tradicionalismo y modernismo. Entonces, digamos, lo que yo veía ahí era que Van der Fels apunta algo muy interesante y es, él dice, puede haber como un momento en que se queda en una especie de conservadurismo, esa acción en que el logo se desarrolla, o puede ir a lo que es un ya cambio, a un cambio total, a un cambio dirigido hacia el futuro. Y acá quería apuntar algo que decía el profe con respecto a Husserl y su idea pues de una razón como humanista que él plantea en el texto del texto de la crisis de las ciencias europeas, y voy a citar acá en la página 174, el primer párrafo dice: aquellos fenomenólogos que tienen un trato estrecho con la crisis de las ciencias europeas de Husserl habrían de salirse sin temor de la sombra de este, aunque ello los aproximara a Marx. Confrontar la teleología de la humanidad europea con esta escatología amenazante del mundo práctico podría ser una aventura que vale la pena. Muy interesante porque él habla de la escatología amenazante del mundo, porque él dice que la innovación que se plantea, digamos, en un trasfondo capitalista, no lo dice así, pero él habla de ramas industriales y que esa producción exagerada termina en porque diría una producción de mercancías que al final es una especie de apocalipsis, que tiene que acabarse todo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que él plantea, muy interesante ese planteo de ese cuestionamiento, digamos, a Husserl en ese caso, y cómo que habría que asomarse a los planteamientos de Marx acerca del fetichismo de la mercancía y demás, ¿no? Interesante eso. Y pues ya para rematar, cuando él habla de si ese logos va a desenfocar en una acción, esa acción, digamos, debe trascender el orden, pero al mismo tiempo no debe prescindir de él. Y él habla, me llama la atención, de que se debe tener una instauración, que habla de una institución que trabaje con esas tradiciones existentes, las retome y las transforme. Entonces, muy interesante apuntar a qué clase de instituciones serían, no me queda claro, no sé si lo desarrolla más adelante, no lo vi, pero digamos que lo que yo veo bastante interesante acá es que no quedarse como en una cuestión allá del origen, ni tampoco meramente en una escatología, como lo dice el desemboque, sino que ese cambio siempre se esté trascendiendo a sí mismo y no se fije. No sé si entiendo bien lo que él decía ahí, ¿no? Básicamente esos eran los puntos que quería aportar. Buenísimo, muchas gracias. Ana Mercedes, adelante. Bueno, no, yo quiero primero decir una cosita, y es que yo se lo comenté al profe la otra vez, al final un poquito, y es que, a ver, me siento insegura porque al principio esto se llama semillero, y al principio había gente de muchos niveles acá. Pero poco a poco soy yo ahí como, como pues la que no tiene el nivel que tienen ustedes. Antes veía que había otros que tenían el mismo nivel, entonces me sentía tranquilo. Ahora lo que tú no sabes es que todos pensamos lo mismo de los demás. O sea, lo que pasa es que lo mantenemos en secreto, pero todos cuando oímos hablar a los demás decimos, uy, hijo de madre, ¿cuánto me falta? O sea, no, pero de todas maneras, profe, es un hecho. De todas maneras, pues, la desventaja no es para mí, sino para ustedes, porque pues yo aprendo mucho, y sé pues que muchas de las cosas que yo, por ejemplo, ahora voy a decir, pues, van a decir, oh, pues, eso es obvio, pero para mí no lo es. Y entonces yo si no expresaba que me siento insegura, pues no me quedo tranquila. Bueno, ahora sí voy a empezar pues con el aporte. Realmente para mí fue pregunta, y sigue siendo pregunta, eso de a qué apunta el logos, a qué apunta la racionalidad, y a qué apunta también la cuestionabilidad, ¿cierto? Yo veo que eso está ahí metido dentro de lo que este autor está planteando de la acción como creación, como poiesis, ¿sí?
en el sentido de que no hay una palabra última, no hay una razón práctica, no hay una pregunta, como quien dice, abarcante. Lo que hay es una racionalidad, una cuestionabilidad, es decir, una búsqueda permanente. Desde ahí veo yo que él está ubicando como la acción como creación, como innovación. Se sale de los linderos, piénsese en la norma, piénsese en los principios, pero tampoco destruye, ¿sí? Tiene nexos con el tiempo, no es un tiempo ideal, no es un tiempo donde está el pasado, donde está el presente, donde está la proyección, ¿sí? No es ni de los intereses, ni de la formación cultural que se tiene, ni la inscripción en una institución. Entonces, para mí es un enriquecimiento muy grande de lo que es la acción, porque es profundo lo que él está planteando acá. Y en ese sentido, yo lo comentaba la otra vez un poco, cómo ver desde esta acción lo que puede ser la transgresión, ¿cierto? La transgresión como oportunidad de transformar, no de destruir. Porque yo pienso que y en la universidad respiramos todos los días ese espíritu de destrucción, ¿sí? Más no de transformación. Y respecto a eso veía yo que él le da aquí ese toque, pues es un toque muy sutil cuando habla de lo extraordinario dentro de lo ordinario, refiriéndose pues a la acción, ¿sí? Es como esa posibilidad de pues a ver, como los ejemplos que él ponía del juego de bádminton y del juego del ajedrez, sí, a mí eso me pareció muy diciente pensándolo en términos de qué puede ser la transgresión, ¿sí? Porque mire que en el juego de bádminton, en definitiva, lo que se quería era continuar con su esencia de ser juego, pero también poder innovar y no acabarlo. Yo pienso también en ese sentido la transgresión, porque yo pienso que nos hacemos mucho daño con el querer tumbar, pero sin una propuesta sana, ¿sí? Casi que más bien agresiva, es como lo que yo veo. Entonces, a mí este apartado con la acción como creación en esos términos, a mí me parece muy interesante y pienso, pues no sé, Andrés ahora hablaba de la postura de él frente a la fenomenología. Él inicia con algo que a mí me hizo pensar que la fenomenología puede ser es una acción en estos términos. Cuando él dice es que se somete al riesgo de la experiencia, ¿sí? Yo pienso que ahí eso es también, cuando se habla del riesgo de la experiencia, se está pensando en que no hay nada hecho, pues todo está por hacer, pero tampoco salimos de la nada, ni lo hacemos de la nada. Entonces son asuntos que nos retan a uno también. Y yo veo pues que mirando este aspecto de la acción póngase desde cualquier profesión, llámese por ejemplo la medicina, la ingeniería, la pedagogía, ¿sí? En el arte, ese asunto de querer innovar, ¿sí? Sin desconocer lo anterior, es lo que nos llena de una cantidad de inventos que ya, mejor dicho, nos acostumbramos. ¿Sí? Por ejemplo, yo me ponía a pensar, bueno, yo tengo gafas y eso ya es, pues es tan ignorado, pero esto es toda una innovación, ¿cierto? Y así una cantidad de cosas. En la gastronomía, por ejemplo, yo veía ahí que hay en la gastronomía, es el típico caso de que no se parte de cero, sin embargo se transforma.
porque no es el mismo alimento, pero sí se utilizan los mismos ingredientes y salen cosas diferentes. Entonces, a eso es lo que yo quisiera como echarle cabeza con relación pues como a la transgresión. Qué bueno que fuera ese innovar sin acabar, sin destruir. Muchísimas gracias, Ana Mercedes, qué comentario tan interesante y además súper aterrizado con la situación que vive la universidad en particular. Me parece muy, muy interesante, verdaderamente. José, adelante. Yo quisiera retomar el comentario de Ana Mercedes. Primero, que dijiste con palabras más bonitas cosas que yo no recuerdo haberlo visto con tanta claridad en el texto. De hecho, la acabé de anotar y me va a robar esa frase, te lo advierto. La fenomenología asume el riesgo de la experiencia. Lo dijiste tú con esas palabras, pero yo no recuerdo haber leído eso. Em, entonces digo que me la voy a robar. Al principio está. Pero con esas palabras, no, de hecho, Yo entonces de creo que entrada, dice otra cosa, pero me gusta tu interpretación, sí, Ana sí, Mercedes. me gustó más como tú lo dijiste, por eso digo que me la va a robar y después voy a decir que lo dije yo, entonces para que lo sepas. No, mentira. Em, pero quería mencionar una cosa y tú llamaste la atención sobre un pasaje, bueno, a mí uno de los temas que más me interesan filosóficamente es el tema del juego. Y acá tiene estos dos ejemplos que son impresionantes, tres, porque también habla del Go, de, que me parecieron muy potentes a la hora de pensar, de ilustrar esta experiencia de la acción productiva. El que más me llamó la atención, porque, insisto, es un juego que a mí me gusta mucho, es el ajedrez, y es cuando uno juega y cuando el otro comete un error, o sea, a ver, en un orden, en una acción puramente reproductiva, busca ganar. Eso es una acción reproductiva, busca ganar. Pero la persona que le gusta el ajedrez, o sea, o los videojuegos, piensen ustedes con el que uno jugaba FIFA, si a ustedes les gustan los videojuegos o les gustan, y uno al que siempre le ganaba y le ganaba y le ganaba, la gracia ya no era ganar, o sea, la acción reproductiva busca ganar, pero la acción productiva buscaba que el juego fuera valioso, ¿no? Entonces uno advertirle, mira, cometiste un error muy grande, la partida no tiene sentido si yo sencillamente te destruyo, o sea, ya la acción, ahí aparece otro tipo de acción, ¿no? La acción productiva dentro del juego. Em, y eso me llamó mucho la atención pensando en la otra discusión que se estaba dando anteriormente, que tiene que ver con el hecho de cómo es ese logos que trasciende todo orden, ¿no? Y aquí yo sí le quitaría las comillas que Andrés pide que les pongamos, porque creo que es un orden de transición. O sea, esa idea de umbral que ha venido apareciendo desde que comenzamos, que ha venido apareciendo y es el umbral es un orden, ¿no? En la transición, dice, la transición misma no pertenece ni a lo viejo ni al nuevo orden, pero él mismo, o sea, trascendiendo todo orden, sin ser todavía nuevo, ahí hay un logos, el logos del umbral, ¿no? Em, Sería la pregunta en el juego, sería, bueno, venga, no estamos todavía, no hay un juego nuevo, no abandonamos el juego viejo, pero no hacemos una acción reproductiva. No buscamos simplemente la victoria, sino que ahí, en una relación tan sencilla, a mí es que los ejemplos de Waldenfels, cuando los pone en un texto tan denso como este, porque creo que de los que hemos leído ha sido de los que ha sido particularmente denso, esos ejemplos como que iluminan un montón, porque uno a veces piensa esto como grandes transformaciones culturales, como si los cambios de órdenes fueran necesariamente revoluciones, ¿no? Cambios de paradigma, y uno ve que hay pequeñeces, hay sutilezas, hay acciones productivas que se dan en situaciones muy cotidianas, ¿no? Yo pienso en mi caso la experiencia de la paternidad, cómo en el caso de un niño, cómo se van consolidando esos órdenes en su caso, ¿no? O sea, cómo él va aprendiendo a percibir mundo y cómo va consolidando un orden en el cual él percibe mundo, pero está justamente en un periodo fascinante, que es en el periodo de transición
fortísima, ¿no? De consolidación de sus modos de ver mundo. Y allí me da la sensación que esta idea de que el logos de la acción productiva, de la acción innovadora, se trasciende a sí mismo en la medida en que no es todavía, ya no es el orden anterior, no pertenece a ese orden viejo, tampoco al nuevo, porque el viejo, dice él, ya no está vigente y el nuevo aún no lo está, ¿no? Y entonces no sabría si, me cuesta, todavía lo estoy pensando, si la categoría de umbral nos pudiera ayudar allí a ubicarnos y decir, es el logos del umbral, la acción productiva es el logos del umbral. Y cómo efectivamente esa acción productiva, insisto, se ven cosas muy pequeñas, o sea, que uno, que ayudan a pensar, a vivir. Esa idea que desde el principio de que la extrañeza no es la extrañeza, sino que son las múltiples extrañezas que se presentan desde cosas cotidianas hasta experiencias mucho más grandes, creo que uno pudiera traerla acá y decir, mire que se puede seguir pensando en esa misma línea. Y yo no sé si a Waldenfels lo pudieran un poco, yo me acuerdo que Penado utilizar el profesor Guillermo Hoyos, pues cuando ya estaba bastante mayor, él comenzó con la fenomenología, pero se terminó metiendo pues con todo con Habermas, con la acción comunicativa, con la cosa política, y le preguntaron si él era un revolucionario, ¿no? Y la anécdota dice que él respondió, dice, a esta edad, a lo sumo reformista, ¿no? Fue su expresión. Y no sé si a Waldenfels uno pudiera acusarlo de algo parecido, ¿no? O sea, porque uno piensa en una idea revolucionaria muy fuerte y no está acá. O sea, no hay una idea de que el orden viejo se resquebraje y desaparezca para instaurar una cosa nueva, así en esos sentidos como mucho más idealizados de la revolución, ¿no? De tumbar lo viejo para instaurar lo nuevo. Pensando en el comentario de Ana, no sé, si estamos esperando a la caída del capitalismo y a la caída del patriarcado para poder continuar con nuestras vidas, pues va a estar difícil, ¿no? Pero si pensamos en este sentido, el logos de la acción creo que tiene mucha más potencia, ¿no? O sea, insisto, estas visiones muy idealizadas pudieran acusar a Waldenfels de reformista, ¿no? Pero creo que no, o sea, creo que no le cabe por el fondo por lo que se está jugando, creo que no le cabe, pero fácilmente se lo pudiera acusar de eso. Es mi sensación. Muchas gracias, José. Adelante, Hans. Gracias. Bueno, respecto a lo primero que dijo Ana Mercedes, pues a mí me pasa un poco también como San Agustín. Antes de llegar a la reunión siento que sé, y cuando comienzo a hablar ya siento que realmente no sé. Entonces, digamos que es una La llamada del ser, Hans. la complejidad del texto. Un segundito aquí que me están llamando. Es el ser, contesta. Entonces, sí, digamos que es un texto pues bastante complejo. Yo creo que adentrarse como en estas reflexiones pues es bien difícil. Entonces pues quería como decir eso, que creo que pues nos pasa, o por lo menos a mí también me pasa, que siento que me supera absolutamente la lectura. Bien, respecto a lo que dijo Mario y un poco también lo que dice ahorita José Luis, pues a mí en la página 73 me llamó mucho la atención lo que dice allí. Dice, quien habla de innovación, página 173, como a mitad de párrafo, o al finalizar el primer párrafo, quien habla de innovación no puede contar solo con transformaciones pacíficas, como si el mundo fuera un rompecabezas. Deberá tener también en cuenta que pueden ocurrir revoluciones. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención y creo que yo conecté eso con cuando hablaba de Marx, ¿sí? Es decir, existe una transformación que se da a partir de una manera que no es pacífica, yo no sé a qué se referirá a eso, y que lo llama como una revolución. Entonces, sí creo que aquí lo que quiere decir Van der Pels es que ese límite del logos se transgrede, digámoslo así, o se trasciende a partir de una revolución que no es algo fácil. Es lo que creo que
de alguna manera nos está diciendo allí. Y pues digamos que pues ahí es donde yo siento el contacto con o lo que la crítica que hace a Husserl y cómo se debería volver hacia Marx en ese sentido de revolución. Entonces quería como comentar eso que me llamó la atención frente a lo que comentó Mario, es decir, añadiría justamente eso, que sí habla de una revolución y pues dice que no es pacífica. Yo no sé exactamente qué quiere decir ahí. Ahí más adelante dice, al hablar de una revolución en el arte y la ciencia puede ser a veces una pantalla política, pero no es pura metafórica. Es decir, que son revoluciones reales y que, pues digamos que tienen como alguna incidencia o un cambio profundo, digámoslo así, frente a lo viejo y lo nuevo. Bien, gracias. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias. Wow. Yo estoy aquí como, como sobrecogido, pero bueno, de pronto aprovecho para decir que algo sobre el riesgo que mencionaba Ana Mercedes, si leí correctamente al comienzo, él estaba hablando de la pretensión de la fenomenología de dar fe o de mostrar aquello que se muestra tal y como se muestra y dentro de los límites en los que se muestra. Y sin embargo, expresar lo que se muestra, interpretarlo, decirlo, siempre tiene el riesgo, y el riesgo que tiene es que se modifique el propio logos de los fenómenos. Y me parece que al comienzo él se pregunta si en el fondo la fenomenología, en lugar de estar encontrando algo y mostrando algo dentro de los límites en los que ello se da, no está en el fondo inventando o imponiendo algo, y pone esa como esa oposición, digamos, entre inventar y encontrar. Eh, y me gustó mucho, de hecho, este cuestionamiento como tan fuerte de la fenomenología al comienzo, mm, porque parecería que toda intervención fenomenológica, por decirlo así, o toda fenomenología es en el fondo una intervención, y si bien pretende dar cuenta de las cosas que se dan dentro de los límites de los que se dan, parece en algún punto modificarlos, intervenir, quizás imponer un logos, eh, pero leído positivamente, eso puede ser visto como una especie de patos fructífero, como una especie de acción productiva también. Pero de hecho, mejor dicho, no, es que creo que no me estoy logrando expresar adecuadamente. Parece haber una cierta tensión entre la pretensión de dejar decir a las cosas lo que ellas mismas son en sus propios términos y, eh, y efectivamente lograrlo. Y es que, sí, bueno, perdón, no estoy siendo nada claro. Eh, Tengo la impresión de que esto que estoy diciendo está relacionado con la cierta ambigüedad que hay en Waldenfeld sobre la fenomenología. Y es una gran simpatía, pero al mismo tiempo un profundo cuestionamiento. Y es que parecería que para él en el fondo la fenomenología es imposible. Imposible en el sentido de que la cosa misma es la que debe darnos su propio logos, y que en el fondo nuestro esfuerzo por dar a la luz o expresar o interpretar la cosa misma y exponerla, termina en el fondo imponiendo a la cosa misma un orden y enmarcándola dentro de un orden preestablecido. Y en ese sentido, parecería que la cosa misma es un poquito, la fenomenología en un sentido radical parecería casi un imposible desde el punto de vista de Waldenfels, pero al mismo tiempo la pretensión fenomenológica de ir a las cosas mismas es una apertura a la propia regla que ellas tienen para mostrarnos. Y hay una cita que él utiliza en la página 158 y que se conectará con lo de Marx que ustedes
han comentado en la última sección, y la cita es muy interesante. Dice, ser radical significa tomar la cosa por la raíz, dijo el joven Marx. Y Husserl, el Husserl tardío, afirmó que un radicalismo fenomenológico trascendental debe empezar sin base y encontrar una posibilidad de crearse él mismo una base con su propio esfuerzo. Es una frase muy interesante y muy importante porque reconoce lo que el propio Heidegger, que no le reconoce muchas cosas a Husserl realmente, lo que el propio Heidegger admira de Husserl, y es este deseo de empezar sin base y de ir directamente a las cosas mismas para dejar que ellas nos brinden una base por medio del esfuerzo nuestro de dejarlas, digamos, hablar. Entonces es una frase muy interesante porque nos muestra ese esfuerzo del fenomenólogo por dejar que las cosas nos brinden su base, su logos, su orden, pero que quizás por lo menos Waldenfels parece poner en duda al comienzo que la efectividad de la fenomenología, en el sentido de que ella parece muchas veces no lograr este cometido, sino más bien terminar inventando o terminar introduciendo las cosas dentro de un orden. O quizás ese es el riesgo justamente de hacer fenomenología, que la expresión termina modificando el logos de los fenómenos y que termina también introduciéndolos en un cierto orden. Tal vez la fenomenología es imposible en el sentido no tanto de que no la podamos ejecutar, sino que nunca terminamos de ejecutarla y siempre se nos escapa, algo así. Yo ahí quiero empatar con lo que estabas diciendo y es el hecho de que su fenomenología sea una fenomenología de lo extraño apunta justamente a eso, ¿no? O sea, la extrañeza es una palabra que a mí no me gusta, pero voy a utilizarla acá, es excedencia. Eh, digo, no me gusta porque se ha prestado para hacer un montón de cosas que pues, a mí no me suenan mucho, pero eh, yo también siento esa relación como tan paradójica de Waldenfels con la fenomenología, porque la pregunta sería una pregunta que hicimos de hecho al puro principio y vuelve a aparecer acá, o sea, me vuelve a venir a mí, y es cómo estar a la altura, o si es posible acaso estar a la altura de esa experiencia de lo extraño, ¿no? La fenomenología sería una forma de tratar de hacerle frente a eso, de tratar de responder a esa experiencia. Pero el problema es justamente lo que tú dices, ¿no? O sea, la descripción lo que hace es en últimas meter eso en un orden. Eso de que la conciencia capta algo como algo, y Waldenfels al principio, los primeros artículos, decía, mire, este es el corazón de la fenomenología, el como algo, y el cómo es un orden. El que algo aparezca como algo es ya un orden. Entonces, ese ejercicio de ir a la cosa misma es, en últimas, atender al cómo es que aparece, ¿no? A ese orden en el cual se me da. El problema es que la extrañeza implica justamente que hay algo que se sale de ese cómo. Entonces la fenomenología, digamos, tiene el reto, él propuso alguna vez una cosa que yo honestamente nunca más se lo he vuelto a leer en ningún otro lado, que es eso de hacer una apogeo de lo extraño, y era una cosa rarísima porque lo menciono una sola vez y nunca vi eso como, o sea, no conozco un texto donde lo haya elaborado o haya hecho algo allí al respecto para decir cómo poder estar a la altura de eso, porque pareciera que la fenomenología se queda corta, o sea, ella misma ve algo que no logra de lo que no logra dar cuenta. Y cuando aparecen estas preguntas por la acción, por la constitución de un orden, uno tiene la sensación que siempre nos quedamos cortos. O sea, que hay algo donde no hay cómo hacerle frente y la pregunta es si al final de pronto la fenomenología no es el camino. Y pudiera ser, ¿no? Pudiera ser que no. ¿Qué otros? No lo sé, no tengo Yo ni voy a idea. eliminar esa parte de la grabación, no te preocupes, porque si no, se nos acaba el negocio. Eh, no, es una risa nerviosa. Profe, es que
Compañeros, a mí se me quedaba como sonando, como poder definir un poco esa, o no un poco, cómo entenderá Waldenfels el orden, porque creo que de pronto eso puede ayudar de pronto a entender lo que el profe José Luis decía ahorita. Podría decir uno también que lo extraño, si no viene siendo excedencia, sí podría ser desorden, en cuanto no se deja aprender por esa estructura tan fija del ordenado. Pero no, O, de hecho él lo aclara, recuerda, al principio, lo contrario al orden no es el desorden. bueno, pero Porque no me refiero a que el sea desorden ya contrario, es pero, una forma de nosotros ordenar lo que no está ordenado. Ya la categoría de desorden es una categoría que ordena. Sí, sería pero me refiero a inordenado. no tanto a eso, sino a una afuera y una adentro. Que incluso tal vez por eso cita Foucault que me imagino que es por el orden del discurso. El textico pues de Foucault del orden del discurso, que el poder siempre es un adentro. Es decir, siempre estamos en relaciones de poder. Y entonces dice, el poder no es una afuera. Y quizás allí lo que yo alcanzo a mirar de él es que, por ejemplo, aquí hay una cita que él plantea, dice, afecta por una desvalorización jerarquizante de la praxis cotidiana. Es decir, nosotros le asignamos unos valores, por ejemplo, en este caso con mi pregunta al orden. ¿Qué entenderá él? Por eso, en cuanto a un desorden, no tanto como un contrario, sino como algo que no está ordenado, que tal vez se fuga en una adentro y una afuera. Y porque es que a mí todavía no me suena la idea de la estructura, como que no hay, no, Waldenfels defienda una estructura o la idea de un orden específico, al contrario, yo creo que no es por ahí. Pero en lo que hemos dicho, ¿a ti te parece que hemos mencionado que hay una especie de estructura? Es que has mencionado ya 2 veces eso y no sé si es que, porque yo creo que no hemos dicho que haya una estructura o no estamos leyendo a Waldenfels como si él propusiera una estructura, porque justamente es que no la hay. En lo que hemos dicho, ¿te ha parecido o algo así? Pero aparece que hay tres estructuras y cuando menciona lo de Hume, lo de Kant, Sí, pero él no suscribe ninguna de ellas, digamos. porque es que de todas maneras yo creo que haciéndole un poco de justicia a estos mismos tres autores, por ejemplo, no, con lo de Aristóteles, a mí no me suena que Aristóteles sea tampoco un estructuralista o un filósofo del orden. Si uno piensa, por ejemplo, en poética y en retórica, el pathos que él plantea allí es precisamente antiorden. Entonces, Pero yo no sé si el texto todavía no me da las herramientas para pensar cómo es que él está interpretando esos tres autores, porque él simplemente los menciona muy tangencialmente. sí, él está pensando en el caso de Por eso digo Aristóteles. lo de la estructura, ¿cierto? No digo que ustedes lo estén leyendo como un Ya, estructuralista, lo digo yo en- mismo, me lo digo a ya, mí ok. mismo, no creo que sea, pero me lo digo a mí mismo, no es un estructuralista, pero tampoco es que quiere pelearse con eso, porque ni siquiera uno podría decir que el mismo Kant sea un estructuralista. Si uno mira Crítica del Juicio, que es donde él articula las tres críticas, él le da un lugar preponderante a la experiencia estética, por ejemplo. Sí, pero yo creo que está pensando Waldenfels en el orden que supone, por ejemplo, la idea de cosmos en el mundo antiguo, como un mundo, digamos, prearticulado. En el caso de Aristóteles, también en la idea de metas o valores preestablecidos, como de una teleología, que se da que siempre, por supuesto, hay una evaluación frenética de las situaciones, pero que en el fondo hay una especie como de creencia en un orden preestablecido, incluso un orden cosmológico. Y en el mundo moderno, ese orden cosmológico en particular está representado por la idea de razón, de alguna manera. E incluso no es el único que lo hace, no solo Waldenfels lo hace, recuerdo Hans Jonas en este momento también
destaca el cosmos como una idea que realmente subyace al pensamiento antiguo, y la razón como una idea que es propia del pensamiento moderno y que cubre, no sé, tanto a Kant como a Hume. Y yo creo que él está pensando en esos términos. Pero Esos en son el para él empirismo, los órdenes. pero Pues la no, razón empírica, no pero solo el racionalismo, el empirismo, el hay una idealismo. razón poética también en Kant y Sí, en Aristóteles, y el pero mismo Hume tiene ensayos de orden poético. Entonces yo creo que no son pensadores que uno pueda catalogar como son racionales empíricamente o son de un razonamiento empírico, porque son pensadores que se movieron en esos tres grandes problemas de la ética, la estética y el empirismo como tal. Ahí es donde está como el ruido mío, o no ruido, sino como mi sí, pero pregunta. entiendo mejor tu comentario y creo que es interesante también preguntárselo y fortalecer esa pregunta, ¿no? Cómo en cierta forma en todas las épocas, digamos, más allá de un mundo antiguo regido por una idea de cosmos en muchos aspectos, como allí también hay un pensamiento lógico y matemático que se parecería mucho al pensamiento moderno, y como en el pensamiento moderno hay un montón de ideas románticas y demás, etcétera. Bueno, no sé, José. Yo ahí quisiera mencionar una cosa. Bueno, claro, pues Waldenfeld está buscando enemigos, ¿no? Tiene una teoría muy fuerte y como todo filósofo, pues busca sus propios Contrincante. fantasmas, ¿no? Los fantasmas contra cuáles batallar. Y creo que los tres fantasmas aquí se ubican en el siguiente contexto y es, bueno, ¿cómo es que la acción tiene sentido? ¿No? Pensemos logos como sentido, o sea, ¿cómo es posible que las acciones tengan sentido? ¿No? Se ordenen, ¿no? Uno actúa porque esa acción tiene un sentido, tiene un orden, ¿no? Entonces, creo que la lógica que está planteando acá es que la tradición nos ha mostrado tres formas en las cuales las acciones adquieren sentido. Adquieren sentido en orden afines, Aristóteles, la teleología. O sea, una acción tiene sentido porque tiende a un fin, ¿no? Entonces se ubica en ese orden, o sea, es decir, la acción entra en el orden de los fines. Yo actúo porque tiendo a un fin. Otro gran modelo, yo actúo porque sigo una norma, ¿no? La acción tiene sentido, el logos, o sea, la acción adquiere un sentido porque adquiere un orden porque sí, se rige por una norma o porque responde a leyes causales, ¿no? O sea, no soy otra cosa más que el resultado estadístico de probabilidades. O sea, un neurólogo radical reduccionista diría eso. O sea, cada una de las palabras que yo en este momento estoy emitiendo es porque hay una serie de reacciones fisiológicas, causales, que hacen que yo actúe. Entonces, el sentido está dado por las relaciones puramente causales. Entonces, mi sensación es que esos son sus enemigos, ¿no? Es decir, la acción ha tenido sentido porque tiende a fines, sigue normas o responde a leyes causales. Y la lógica de Waldenfeld es no. No creo que, si eso es así, si estos tres modelos o alguno o mezclados, un collage de estos, fuera cierto, fuera así, describiera el sentido del actuar, si eso fuera así, entonces no sería posible ninguna acción productiva, porque todas las acciones serían puramente reproductivas. Lo que harían es tender a sus fines, seguir esas normas o responder a esas leyes. Y creo que ahí es donde dice, no puede ser, o sea, el sentido de la acción, yo trataría de cambiar la palabra logos por sentido, no sé qué tan afortunado sea mi comentario en esa línea, em, em, pero el sentido de la acción productiva rompe los sentidos tradicionales, o sea, los órdenes, ahí sí, tradicionales. Yo creo que está metido en este sentido, en este marco, es donde está esa discusión y son sus fantasmas, contra ellos quiere pelear. Claro, o sea, ya después uno pudiera rastrear y decir en el autor, uy, no le está haciendo del todo justicia a Hume porque no es un causalista radical, a pesar de que creo que sí. Kant no es solo un normativista radical. Bueno, Aristóteles era un teleológico en todos los niveles. Pero uno ya pudiera buscarle y decir por qué no nos
puede ser una lectura reduccionista o injusta de los autores, pero creo que es un poco el contexto en el que pudiera enmarcarse esa caracterización. Yo quería de pronto aprovechar también para destacar un poco más lo del animal no fijado y lo de la pregunta, que también Ana Mercedes lo mencionó, porque es ciertamente muy interesante cuando él define la acción productiva en la página 166, destaca esos dos aspectos que son muy interesantes. Dice, como productiva, entiendo yo una acción que participa en la creación del orden en el que se mueve, pero también en la formulación de las preguntas a las que responde. Entonces tenemos este modelo de pregunta y respuesta, esta lógica o juego o vaivén de pregunta y respuesta, y la acción productiva crea ambas. Es muy, muy interesante. Gadamer solía decir que, Gadamer y Heidegger ambos decían que, bueno, basándose en Hölderlin decía, somos diálogo o somos un diálogo, o desde que somos un diálogo. Y tanto Gadamer como Heidegger retomaron esa expresión para decir, bueno, en el fondo, cada época en el fondo responde a, a las mismas preguntas y hay una especie de diálogo entre generaciones a lo largo de la historia. Pero acá Waldenfeld se está diciendo algo así como, bueno, la pregunta no es la misma, la pregunta también cambia, la pregunta se crea, incluso la acción productiva crea su propia pregunta y su ámbito de respuesta. Y esto es entonces propio también del animal no fijado, que es el ser vivo que pregunta. Y él destaca otro aspecto, no solo es un ser vivo que pregunta, sino es un ser vivo para quien el mundo tampoco está acabado, tampoco está establecido. Es decir, él mismo no está fijado, no está establecido, pero el mundo en el que vive tampoco. Eh, sí, el mundo en el que vive tampoco. eh, y se está justamente definiendo él mismo y su mundo. Dos ideas que me parecen bien interesantes. Y esto se contrapone con las teorías funcionalistas que él llega a mencionar antes, en las que uno podría tender a leer la creación de nuevos órdenes como el resultado de la superación de determinadas situaciones de carencia o de emergencia mediante un modelo funcional que busca como la supervivencia, la satisfacción de necesidades animales, elementales o algo por el estilo. Eh, y él se opone radicalmente a este funcionalismo. Es decir, bueno, dice, aunque no lo desarrolla, que el comportamiento infantil muestra justamente que ese funcionalismo no es suficiente, digamos que nuestra reacción o nuestra adaptación a situaciones cambiantes mm, no se limita a ello, ¿no? Las manos no son simplemente herramientas, dice, sino que hay algo más, digamos, hay diría yo, la creación de un orden y la creación de las preguntas para los cuales los órdenes son respuestas. Entonces los órdenes no solamente o no se originan simplemente como respuestas a problemas previamente establecidos, por ejemplo, problemas de supervivencia que una teoría funcionalista pueda explicar, sino que en la acción también los propios problemas son creados de alguna manera, la acción productiva se da sus propios problemas, no está regida por problemas preestablecidos necesariamente. Él tiene una expresión, no me acuerdo exactamente donde habla de un mundo cercado, ¿sí? Tiene que ver como con esto de... Mm. Mm. Yo
no sé si por eso él no renuncia a su simpatía a Husserl, y es la idea de tareas infinitas, ¿no? O sea, Husserl, a pesar de su racionalismo, a pesar de esto, Sí. nunca renuncia a la idea de que el mundo es inacabado, de que el mismo ejercicio fenomenológico tiene una expresión que a mí me encanta y que he tratado de asumir como propia en lo que hago, y es ver al filósofo y verse al fenomenólogo como un eterno buen principiante. Es una expresión que tiene en una conferencia. Dice, un filósofo tiene que ser un eterno buen principiante. Y no sé si esa idea es la que le cautiva tanto a Waldenfels para no dejarlo, la idea de infinitud, que es esta tarea. No se acaba la experiencia, el mundo no se agota, la experiencia del mundo no se agota, y entonces la fenomenología tiene que seguir moliendo y seguir moliendo. Pero sabiendo que tiende al infinito, en eso su teleología también es muy fuerte, que tiende hacia allá, pero que no lo va a alcanzar, es casi con una regulativa. No sé si de pronto es eso lo que lo cautiva tanto y no lo deja renunciar del todo a Husserl, a decir, no, mire, es que este no fue. Pues yo creo que esa es la idea, no solo la de Waldenfels, yo creo que mucha gente verdaderamente simpatiza, mejor dicho, hay como dos versiones de Husserl que son, mejor dicho, Husserl es un autor muy raro, que en el fondo eh, parece tremendamente universalista en algún momento, pero profundamente histórico. Entonces, en el otro, ¿no? Esto no acaba nunca, entonces es profundamente histórico, pero profundamente universalista. Entonces satisface ambos deseos completamente opuestos. Y hasta el punto de que tenemos, yo diría, como hasta esas dos lecturas de Husserl, ¿no? El de un Husserl del mundo de la vida, súper histórico, no sé qué, y otro Husserl, pues, completamente absolutista, cartesiano. eh, y es la tremenda paradoja de este autor. Yo diría sí, pero no, yo creo que ese primero es muy relativo. O sea, es un primero muy marcado por las investigaciones lógicas, pero que incluso desde allí Husserl sospechaba del agotamiento de la cosa. Desde muy temprano, o sea, él tenía esa sospecha, o sea, es siempre como que la idea de la descripción de esencias, esa noción de esencia es muy, muy problemática en Husserl porque no es una esencia acabada, no es una ciencia que uno capture y se acabó, sino es una esencia que siempre está anclada en la experiencia, y la experiencia es inagotable, entonces la esencia ella misma también. Claro, Incluso con los axiomas matemáticos, es una cosa brutal, porque incluso con los axiomas matemáticos él se da la chance de decir, quizá. Dice, hay, obvio, acabo cosas más fácil, ¿no? Mi experiencia de silla seguramente va a ser cada vez, o sea, la voy a desgastar, por decirlo así, más rápido que mi experiencia con el amor, seguramente, o con la memoria, o con la fantasía. Dice, probablemente, ¿no? O sea, me agoto yo más rápido de explorar las diferentes perspectivas de la esencia de la silla. Eh, pero aún en esa cosa tan sencilla, puedo tener experiencias siempre nuevas con ella. El día que me caiga y me dé un golpazo y digo, utilizando experiencia de mamita, Dios no quiera, quede paralítico, mi relación, mi experiencia de silla va a ser diferente. Aún en ese objeto que parece tan agotable con facilidad, puede ser que no. Entonces siempre ahí, aún en sus momentos más esencialistas, y yo creo que eso es lo que cautiva a Waldenfels. No, y no lo deja renunciar a Husserl como un autor de referencia para él. bueno, eso y los profundísimos análisis de Husserl sobre todas las cosas. Ah, sí, bueno, sí. Es un autor pues, tan amplio. Lo que sí me parece extraño, y yo no sé, yo creo que tú nos vas a ayudar más a hacer el diagnóstico, es por qué su reticencia a Heidegger. Eso me parece muy raro. Mira que es un autor que lo menciona muy poco, casi siempre una citica y lo saca de tajo. Y no, nunca lo he entendido, incluso cuando tuve la oportunidad de hablar con él y en clase, era ¿Quién igual. sabe? No es un autor con el que él empatice, o sea, Entonces, y me parece muy raro porque pues, los puntos de contacto parecen evidentes. Entonces, no sé, es una cosa que pero siempre me me ha parece que causado. tiene grandes puntos de contacto es con Gadamer. Le he visto muchas cosas muy parecidas, digamos, el recurrir a Esquilo para hablar del pathos, del aprendizaje en el pathos, lo de los logoi en este texto y en otros, la dinámica de pregunta y respuesta, el concepto de juego incluso, o
bueno, ya van por unos 4 elementos que a mí me parece que tiene una gran resonancia con Gadamer, si bien Gadamer puede ser un poco distinto, pero ahí hay mucho. No sé lo de Heidegger tampoco, no sé. Me puedo imaginar problemas políticos, ¿Será? No, bueno, no sé. entre otras. Sí, sí, bueno, sí, Sí, ellos son tan pero raritos que... parece que Heidegger no era un tipo muy simpático tampoco. Por lo menos contaban que sus alumnos, pues los alumnos de Gadamer, que en general no lo querían mucho. Cuando Heidegger iba a los seminarios en la casa de Gadamer, no, parece que los alumnos no eran muy hinchas tampoco de Heidegger, aunque era un privilegio tenerlo ahí, yo creo, pues me imagino, para uno como estudiante, ¿qué significará tener a Claro. Heidegger en un seminario? Bueno, ¿alguien quiere decir alguna otra cosa extraña? Yo quisiera, es que me quedé pensando por qué lo productivo es como lo que realmente necesitamos entender. Y pues digamos que ahí cuando comienza el numeral 4, que creo que tú ya lo leíste, Andrés, eh, dice como productivo entiendo yo una acción que participa en la creación del orden. Eso me sigue sonando bastante interesante, eh, porque digamos que comienza diciendo que cuál es el logos que le da sentido o ordena la acción, y aquí nos está diciendo que la acción, o sea, no es el logos el que ordena la acción, sino que la acción participa en la creación del orden. Eso digamos que me parece una idea bastante interesante de qué es lo productivo. Y pues lo que yo entiendo es que realmente lo productivo es lo que va a determinar lo que piensa Van der Pelt de la acción. Es decir, hace la crítica de los tres modelos que mencionó José Luis, también esa teoría funcionalista, estructuralista, digámoslo así, y pues finalmente llega a la acción productiva como la que es interesante comprender, y allí pues básicamente lo que hay es una interrelación, pues curiosa, diría yo, entre la acción y el logos. La acción que de alguna manera participa en la conformación de ese logos, y que creo que es lo que está diciendo allí y que es lo que va después a explicar a partir de eso que mencionamos antes de una revolución, una confrontación, que me parece pues bien interesante. Es decir, hay como un quiebre, digámoslo así, ¿sí? Para poder que la acción intervenga o participe en la creación de ese logos, es decir, lo que se llamaría una innovación. Entonces, pues solamente quería, pues me quedé pensando por qué la producción, ¿no? O sea, por qué allí es como hacia donde finalmente mira el autor, y pues digamos que creo que es por ahí, pero pues todavía creo que hay muchos espacios vacíos que no he podido llenar. Yo pienso que la acción, pensaba yo, qué bueno, un poco más de ejemplos sobre pues en Waldenfeld, sobre qué puede motivar una acción, porque una acción también puede ser violenta. Entonces, qué tipo de discernimiento moral puede acompañar en términos del sentido en términos del logos, para que la acción, qué tipo de acción se puede generar a partir de un discernimiento moral en este caso? Por ejemplo, si viene el juego del ajedrez o lo del niño, pero pueden haber otras acciones que hacen parte del orden que no necesariamente son acciones positivas. Entonces pensaba como un poco en la relación entre acción y discernimiento moral, que seguramente está anclado también a lo que el profe José Luis decía ahorita, del sentido, del logos como sentido, o el logos como discernimiento, como deliberativo. Entonces pensaba como en ese punto, y no sé si el profe José Luis, que le gusta el tema del juego, conocerá el texto del Homo Ludens, de Huizinga, que trabaja lo de las reglas y las normas las lógicas de inclusión y exclusión que se dan en el juego. Sí, estaba pensando pues como decírselo porque no sabía si lo conocía.
aprovechando el momento más cairológico para decirlo, más oportuno. No, es un texto muy bonito. Mi problema, entiéndase, eso es muy amplio, es muy antropológico, es una lectura muy antropológica del juego. Y me ha ayudado un montón a entender cosas, yo lo estoy rastreando más en clave fenomenológica. Pero sí me ha dado un montón de herramientas. Lo mismo en las descripciones de Fink. Lo que pasa es que el problema de Fink es que es muy ontológico. Ya cuando escribió eso estaba muy metido con Heidegger y ya hizo una lectura muy ontológica del juego. Entonces, lo que me ha servido es como para ver eso, una lectura ontológica, una lectura antropológica y tratar de hacer el ejercicio en clave fenomenológica. Pero respecto a tu pregunta, la pregunta que hacía sobre la acción, yo creo que ahí, por eso la inquietud de Waldenfels es por la acción productiva, ¿no? En este texto. Pero lo que me parece chévere es que la categoría más grande, el concepto grueso, sombrilla, es el de comportamiento, ¿no? Dice, hay comportamientos. Y dentro de esos comportamientos me interesa la acción y la acción productiva. Por eso la acción violenta, todas las otras que tú enumerabas, tendríamos que pensarlas en ese contexto, ¿no? Y aquí es la acción productiva en la medida que permite resquebrajar órdenes y constituir, abrirnos a nuevos órdenes, ¿no? Y creo que por eso es que está el énfasis acá. Estas otras preguntas de la acción, o uno pudiera decir cuándo una acción productiva puede ser violenta, o si debe o no debe serlo bajo ningún modo. Pero en principio mi sensación es que el interés de Wallenfels acá va por ese lado, o sea, que le interesa la acción productiva y que los otros, o esta la podemos nosotros claramente también designar como una acción ética, como una acción política, porque en últimas toda acción productiva, si cambia órdenes, es una acción política, es una acción ética, ¿no? Que curiosamente hoy no tocamos ese tema mucho. y el texto lo daba un montón. Porque yo supongo, ¿no? O sea, entiendo yo que toda acción productiva tiene una implicación política y una implicación ética. Sin duda, yo quería hacer un comentario un poco profundizando sobre lo de Heidegger. Me quedé pensando en que de pronto aquí hay una discusión de trasfondo, uno podría leer esto entre líneas, contra Heidegger, fuerte. Resulta, ustedes seguramente conocen el texto de Heidegger, la Carta sobre el Humanismo. Esa carta responde a una carta previa que le escribe Jean Beaufret a Heidegger en la terminación de la guerra, y la Carta sobre el Humanismo es la respuesta a esa carta, que se redactó 3 veces y se perdió 2 veces por el mensajero. Todavía no se podía viajar libremente entre Alemania y Francia, entonces se perdió. Y en la carta que le escribe Jean Beaufret a Heidegger, Jean Beaufret pregunta por la fuerza callada de lo posible, que es una expresión que utiliza Heidegger, y por cuál es les leo fragmentos de la cita de la carta de Beaufret. Él dice, bueno, le interesa saber cuál es la palanca de la historia, qué es lo que mueve la historia, de dónde se origina el cambio, que es nuestra pregunta de hoy en el fondo. Dice, la historia no se basta a sí misma, la verdadera palanca de la historia es la conciencia, dice Jean Beaufret, en la medida en que ella no cesa de proveer desde su propio fondo la trama de la historicidad subjetiva que presupone toda objetividad histórica para tener sentido. Entonces, Beaufret quiere responderle qué significa esta fuerza callada de la conciencia, esta fuerza callada de lo posible, cómo se origina el movimiento de la historia, básicamente, y comienza la carta sobre el humanismo con unas frases que bien pueden ponerse en relación con este texto, diciendo, estamos muy lejos de pensar la esencia del actuar de modo suficientemente decisivo. Primera frase de la carta sobre el humanismo. Solo se conoce el actuar como producción de un efecto cuya realidad se estima en función de su utilidad. Pero la esencia del actuar es el llevar a cabo. Llevar a cabo significa desplegar algo en la plenitud de su esencia, guiar hacia ella, producere. Por eso, en realidad solo se puede llevar a cabo lo que ya es. Y ahí es lo típico heideggeriano. Ahora bien, lo que ante todo es el ser. El pensar lleva a cabo
la relación del ser con la esencia del hombre. Claro, pero es muy interesante cómo en el fondo... Mucho pillo ese, ¿no? Así es, Heidegger. Mañoso. Él solo ve a través de eso. Él solo ve a través de esto, pero es muy interesante el hecho de que comience con esta frase, ¿no? Estamos muy lejos de pensar la esencia del actuar de modo suficientemente decisivo, y toda la carta pretende explicar en qué consiste la esencia del actuar, y termina formulando un humanismo no metafísico, según Heidegger, que consistiría en pensar la esencia del ser y demás, y no se decanta entonces por ni el humanismo marxista ni los humanismos tradicionales. Y es interesante entonces que Waldenfels critique tanto esta perspectiva heideggeriana del ser que se despliega a lo largo de la historia como lo propio del actuar, y el humanismo husserliano de este ser humano con intereses universales que desarrolla la fenomenología trascendental. Ahí hay una discusión entre autores muy interesante, en el fondo, sobre la esencia del actuar, no solo desde el punto de vista de una teoría de la acción, sino desde el punto de vista del humanismo, como de una especie de humanismo, y acá entonces Waldenfels se decanta más por un humanismo no fijado, por un humanismo Nietzscheano. permanentemente abierto que se da su propia regla, etcétera, etcétera. O sea, es bonito también cómo los autores en el fondo dialogan entre sí, a veces desde posiciones muy distintas, pero hay ahí unas relaciones fuertes entre ellos, creería yo. Chévere. Voy a Muchas mirar eso gracias por la con cita, muchas detenimiento. gracias. Sí, yo alguna vez intenté escribir un artículo que no me salió muy bien, que se los puedo compartir. No me salió muy bien porque no tuve tiempo de desarrollar la parte de Heidegger y la de Gadamer suficientemente, que pretendía sacar a la luz un debate entre Husserl, Heidegger y Gadamer, justamente con respecto al humanismo. Entonces, intentaba reconstruir un poco esa idea de humanidad de Husserl, y ponerla en contraste con esa idea del funcionario de la humanidad de Husserl, y ponerla en contraste con el funcionario de la técnica de Heidegger. Pero bueno, con, pero y incluso, con, ojo, son dos palabras diferentes, ¿no? A mí eso también es bonito porque la palabra funcionario en alemán es Beamter, y es la más usada, y Husserl recurre a una expresión que no se utiliza, y no se utilizaba ni se utiliza, que es funcionar. O sea, trata de sacarla pues, de otra raíz, no la palabra alemana, para mostrar la diferencia. Decir, ojo, que no es ese funcionario. pues, no sé, tengo que mirar mi artículo, pero ya hace mucho no revisito esos textos. Sí, en fin. Bueno, Ay, pues bueno. no sé si alguien quiere decir algo más para terminar. Sí, pues a mí realmente me acaba de impactar esa carta sobre el humanismo porque efectivamente parece que está hablando en estos términos, ¿no? O sea, pareciera como que estuviera discutiendo justamente con esto de lo que estamos hablando. Seguramente me toca volver a leer, pero seguramente la distinción que va a hacer Heidegger es que una cosa es la acción y otra cosa es la esencia de la acción, pero digamos que está el término acción y el término producción, lo cual me parece pues, bastante interesante que, pues, de ver esa relación y cómo se pueden ver conversando estos dos autores. Bueno, Entonces, Waldenfels, gracias por eso. Waldenfels dice también que se trata de la producción de una obra, pero que no va a hacer muchas distinciones entre la creación concreta de algo y la distinción entre creación de una obra y acción. Pero él está pensando también en la producción, digamos que hace parte del entramado de Sí, conceptos que forman parte de una teoría de la acción. de acuerdo. O sea, lo originado por el ser humano es la acción, y eso implica tanto la obra que él produce como el acto. Y el acto mismo puede ser una obra. No, yo creo que se nos escapan muchas referencias también por la erudición de Waldenfels. No sé, pienso en este momento en los actos de habla, por ejemplo, en ese debate ahí con las teorías del lenguaje que también aparece ahí.
Es decir, se nos escapan muchas referencias. Es un texto muy complejo, muy difícil y con mucho trasfondo que no alcanzamos a ver bien, diría yo. Bueno. Pregunta formal, ¿en qué quedamos para la de 15? De hoy en 15, bueno, tenemos programado en la página web, está mirando, que es mi guía. El siguiente apartado de El siguiente capítulo, exploraciones, habitar corporalmente en el espacio. ¿Es uno solo? ¿Podrías tú que tienes el libro en físico, José, mirar? Este es más o menos extenso, es de la 177 hasta la 204. A la 204, intentamos leerlo todo. Habitar el espacio. Habitar corporalmente en el espacio. Bueno, sí, yo creo que ya los programé todos individualmente, ya, porque les había hecho trampa, había puesto 2 capítulos cuando eran muy cortitos, pero realmente este autor no permite que avancemos tan rápido. Entonces, bueno, si les parece, nos vemos con Waldenfels. Bueno, había una propuesta de Mario también, teníamos pendiente. Voy a parar la grabación aquí, muchas gracias, y creo que podemos seguir cuadrando la agenda un momento, si quieren.